Buen día, bienvenidos al curso internacional de Ética y Probidad, impulsado por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, o la CEF. Quiero comentarles que este día el curso va a abordar los temas de ética y probidad, que son aquellos que sirven de sustento para el comportamiento diario de las CFS de este continente. Antes de empezar, quiero tener el gusto de saludar al señor presidente de OLACEF, el doctor Camilo Benítez Aldana. Adicionalmente, él es el Contralor General de Cuentas de la República del Paraguay. Igualmente quiero saludar al doctor Fran Helmut Bode Fuentes, Contralor General de Cuentas de Guatemala. Él es el líder de la Fuerza de Tarea de la Lucha Anticorrupción de OLACEF y es nuestro coordinador de la Comisión Técnica de la Política Regional de Lucha contra la Corrupción de OCEF. Sean ustedes bienvenidos este día a este curso que intenta de alguna manera aproximarse a los comportamientos que nosotros en América Latina debemos de asumir sobre las tareas que nos corresponden cotidianamente. Quiero leer a David Foster Wallace esta mañana. Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez mayor que nadaba en dirección contraria. El pez mayor los saludó con la cabeza y les dijo: buenos días, chicos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando y por un buen trecho preguntaron al fin uno al otro: ¿qué demonios es el agua? Esto es justamente lo que ocurre. Nos acostumbramos en América Latina a ver con naturalidad algunas maneras de ser, unas maneras de actuar que normalmente pueden parecernos que son parte de la vida cotidiana, pero en realidad la pregunta es: ¿hasta cuándo y cómo empezamos a descubrir la verdad de lo que está ocurriendo? Es esto lo que vamos a ver ahora, 5 puntitos. Vamos a ver los fundamentos de la ética, vamos después a ver qué es la ética y la probidad, vamos a abordar cuáles son esas simbiosis que tiene la ética y la probidad para ser mejores y transparentes, vamos a trabajar los retos y los desafíos desde las metáforas del efecto de la mariposa y el efecto desencadenante, y finalmente vamos a concluir con esa gran promesa de aumentar, de entregar, de compartir esa luz, ese fuego de Prometeo que todos llevamos dentro. La gran pregunta sobre los fundamentos de la ética: ¿qué son exactamente? ¿Son teorías o son metáforas? La pregunta que tenemos que hacernos ahora es: ¿qué tanto puede la historia enseñarnos de valores para poder actuar de manera correcta? La enseñanza más importante provino del Quijote de la Mancha, en la parte 2, en el capítulo 43, sobre cómo gobernar la ínsula. Y tenemos una gran lección sobre cómo la actuación correcta tenía detrás de este relato el principio de un comportamiento ético, con un peso importante sobre cómo se hace lo correcto en este gobierno. ¿Cuáles son los fundamentos de la ética y la probidad? Bueno, en principio es importante reconocer que provienen de la filosofía y del sentido común. El sentido común es esa sana manera de utilizar el talento para que una persona pueda razonar y pueda pensar. Detrás de esta fuerza del pensamiento hay esa visión de la interpretación del mundo en el que nosotros vivimos y cómo nosotros entendemos ese mundo. La filosofía nos enseñó que muchas veces el sentido común a veces no está totalmente desarrollado y a veces tenemos una visión de nuestro entorno
de lo que se denomina la heurística, que quiere decir la capacidad inventiva. Y muchas veces nos hace falta poder entender mejor cómo estamos inventando en ausencia de conocimientos o de valores históricos. Desde la filosofía entonces grecolatina, es decir, hemos entendido que hay ahí detrás una gran visión que mucho proviene desde los principios de la filosofía grecolatina, pero principalmente de Aristóteles, quien dijo que para poder entender los principios de la existencia humana, había que entenderlo a partir de cómo construimos los valores para poder entender ese principio adaptado a esa visión de ser mejores. La pregunta es, ¿por qué persistió a lo largo de los años el principio de ser éticos y probos en toda la historia? ¿O algo andaba mal? Bueno, en el siglo XXI, la tarea ahora es preocuparnos para retornar a una visión que nos permita enfrentar con valores y con principios ese sentido de la ética. Pero, ¿qué vamos a entender por ética? Ética es el conjunto de comportamientos que rigen la actitud frente al entorno familiar, social, laboral, político y económico. Son esos valores en los cuales nosotros tenemos ese principio de actuar de manera ecuánime, buscando que aquello sea lo más acertado hacia hacer que yo y el resto se sientan bien. ¿Y qué es probidad? La probidad es ese conjunto de reglas que hacen que nos comportemos institucionalmente bien y que permiten que el ciudadano entienda que actuando de manera correcta puede hacer que las instituciones y la actitud del ciudadano tengan una mejor manera de enfrentar los modelos del comportamiento institucional. Seguir reglas y sobre todo someternos a la ley. Y este es el principio en el cual la ética alcanza el epítome más alto cuando aplicamos la probidad a partir de cuáles son aquellas maneras que nos permiten hacer que lo que nosotros decimos como buenos, tenemos que demostrarlo en la práctica. ¿Qué es entonces la probidad? Son reglas para hacer lo correcto. ¿Cuáles son las premisas entonces de la probidad y de la ética en el marco del escenario público? Bueno, la ética lo que hace es consolidar esa capacidad de podernos vincular bajo principios con la actividad que nosotros realizamos o que nos han encargado. La cultura de probidad se edifica fundamentalmente sobre ese sentimiento de hacer que las cosas que nosotros hacemos institucionalmente y a título personal constituyan ese sentimiento de lo bueno y de lo correcto. El empleado público y el funcionario y el político constituyen de alguna manera, en el marco de lo que significa las respuestas a la sociedad, trincheras morales. Es decir, son realmente la estabilidad para mantener un presente comprometido en las vocaciones estatales y sobre todo construir ese futuro de Estado. Es decir, ¿cómo se construye esto? Se construye con los valores intangibles. Y los valores intangibles son la reputación, ese respeto que nos ganamos a la luz de cómo vamos comportándonos. ¿Qué nos define entonces como personas éticas? Hay dos maneras. Es decir, nuestras valoraciones frente a la decisión que nosotros tomamos o la circunstancia frente a la oportunidad. El gran dilema de cómo comportarnos en la medida en que entendamos que los escenarios públicos demandan principalmente compromisos, fundamentalmente de lo que Weber decía alrededor de la racionalidad intencionada, que significa planificar fundamentalmente aquellos modelos que permitan tanto al ciudadano como a las mismas instituciones entender que estamos conectados con esas visiones que transforman los valores del sentido de ser mejores. Las decisiones tienen consecuencias y es eso lo que de alguna manera tenemos que prever como racionalidad intencionada. Todo lo que nosotros digamos, hagamos o pensemos va a tener una consecuencia. Y esas consecuencias tienen que ver con esa persistencia urgente, con esa vigencia y ese reclamo que las instituciones públicas,
el mercado y la familia están requiriendo del significado de la ética. Valdría preguntarse, ¿qué tan mal estaba la humanidad? Es decir, para que durante 2000 años persista esta urgencia y ese reclamo por ser mejores. Es decir, algo seguramente se hizo mal en este planeta. Y bueno, en esta región también hay algo que nos afectó y es eso lo que de alguna manera va a obligarnos a tener el principio de hacer lo correcto como un ideal. Es decir, plantearlo como un acto cultural. Y es eso entonces, es decir, cómo es que las personas van comprometiéndose desde ese marco ético. Es importante reconocer que cada minuto en las instituciones públicas, en las empresas, en las familias, se están produciendo decisiones y estas decisiones están desencadenando múltiples efectos, algunos para beneficio, otros para afectar, otros para limitar, otros para interrumpir y otros para impulsar procesos de cambio. ¿Cuánto afectan esas decisiones que nosotros tomamos dentro de la institución? ¿Cuánto afectan a las personas? ¿Y cómo afecta la credibilidad y la confianza de las entidades de fiscalización superior? Es un tema ¿sí?, en el que tenemos que tener claro que hoy en día todos los procedimientos que nosotros hacemos son actos que se documentan, que se graban y quedan para la historia. De manera que todo lo que nosotros hagamos siempre va a quedar documentado como una huella. Entonces, ¿por qué persisten algunos actos que no necesariamente forman parte de los valores éticos y que no están en el marco de la probidad? La gran pregunta es, ¿realmente, de verdad, estamos preocupados por la ética y la probidad? En principio sí, es decir, ¿cómo tenemos que entender este efecto de lo ético y lo probo en el escenario público entonces? En principio tenemos que entender cuál es nuestro entorno y cuál es la realidad en la que nuestras instituciones viven, qué demandas tienen, cuál es el tamaño de la urgencia de nuestra actuación y cómo podemos planificar para que estos tengan resultados que vayan en dirección a hacer lo correcto, con valores que construyan esa plataforma en el cual vayamos caminando hacia esas grandes respuestas de bienestar. Tenemos que valorar nuestras decisiones, es decir, tenemos que aplicar el criterio de manera que éstas vayan en dirección a lo que se necesita. Tenemos que hacer un equilibrio, principalmente sobre ese cálculo intencionado. Saber que cada vez que nosotros tomamos una decisión, esto responde a una planificación en la que vamos a encontrar un resultado. Tenemos que tener una visión más amplia sobre cuál es el impacto de nuestras decisiones y finalmente entender que la realidad necesita procesos de incidencia y las tareas de las CFEs en América Latina están comprometidos directamente en esa realidad que tenemos que transformar. La búsqueda de los grandes escenarios de la prosperidad están vinculados a un papel comprometido de las CFEs para hacer que todo el gasto público vaya directamente vinculado a impactos en la población. Es decir, las decisiones que los funcionarios toman tienen que tener claro que alteran el curso de la vida de miles de personas, de comunidades, y también alteran el curso de la historia de un estado y de una región. ¿Qué tan éticos soy cuando tomo decisiones? Este es uno de los grandes marcos que nos ayudan a entender algunos ejemplos para saber si efectivamente en ese estrés, el test de estrés ético nos ayuda. Veamos, si se dice que la pirotecnia de lo que nosotros hacemos, pues siempre está en el prisma de la realidad, de la búsqueda de la verdad. Vamos a ver si esto es cierto. Si lo viéramos desde la perspectiva ética, muchas veces, uno de los ejemplos, cuando no hacemos las cosas en el marco de los valores, pues tomamos decisiones contrarias a la realidad que nos corresponde. Pues a veces retrasamos intencionadamente procesos, envilecemos nuestro trabajo, descalificando esfuerzos de otros. Es decir, usamos nuestra autoridad para favorecer a grupos interesados. O algunas veces no somos aptos para el cargo que nos han entregado. Veamos el otro ejemplo, en la perspectiva de la probidad. Es decir, la probidad está dentro del marco de todo este conjunto de reglas. Por ejemplo,
cuando no entendemos o cuando alentamos los conflictos de interés, cuando decidimos a favor de otros, cuando hay una colusión en decisiones que se toman favoreciendo sectores o dinámicas que son contrarias al marco de la ley, cuando nos distraemos con falsas afirmaciones o cuando no declaramos la verdad. Es importante tener en cuenta que lo primero para ser éticos y probos en América Latina es romper el conflicto de interés y la colusión. Si nosotros emprendemos la gran marcha para empezar procesos en los cuales detectemos el conflicto de interés, tendremos el primer escalón. Es decir, es importante que para hacerlo tenemos que entender que todos nuestros actos deberán ser transparentes, que las decisiones estén apegadas a derecho, no aceptar presiones externas y sobre todo denunciar el conflicto de interés, porque es esto lo que de alguna manera va a empezar a construir el primer escalón para la prevención contra la corrupción. No se olviden, todos los actos dejan huellas documentadas y no fenecen las responsabilidades de nuestras decisiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La ética y la probidad, entonces, desde esa perspectiva, son eslabones en un circuito hacia la gestión pública. Y ese circuito está basado principalmente en los sistemas de planificación, los planes de desarrollo, los planes operativos, los planes de intervención, los proyectos en los cuales estamos construyendo ese gran compromiso por la transparencia. Evaluar en principio el desempeño de las entidades públicas a través de políticas y para saber cómo éstas se traducen en resultados. La ética y la probidad está vinculada entonces a esa gran corriente, es decir, en la cual vamos a evaluar ahora no solamente el gasto público, vamos a enfrentar, es decir, esa evaluación que nos permite establecer si ese desempeño institucional va en la línea de los resultados que se buscan. Es decir, es importante que nosotros, desde las CFS de América Latina, construyamos esas alertas tempranas para poder establecer en dónde están esas grandes líneas que pueden provocar en el futuro las debilidades y la opacidad. Tenemos que hacer que cada cosa tenga claridad para que sepamos medirla en el marco de los resultados que estamos buscando. Por eso es que el comportamiento ético incide no solamente en estos procesos en la búsqueda de la transparencia, sino también en el Estado de Derecho. La ética y la probidad entonces son dispositivos que allanan el camino hacia ese estado de equidad en la aplicación de la justicia. Y en ese marco tenemos que tener claro que la efectividad de las instituciones, es decir, está directamente vinculada con hacer que se entienda lo que estamos haciendo, buscando el mejor reconocimiento sobre nuestra actuación, pero sobre todo entendiendo que construimos confianza. Y esa confianza y esa credibilidad se llama también reputación. Las instituciones públicas no merecen que las aplaudemos por lo que logran, porque ese es el resultado que tenemos que alcanzar de parte de ellos. Lo que sí merecen es que les reconozcamos su responsabilidad. Eso significa entonces que la ética y la probidad son sistemas funcionales en las cuales, es decir, tenemos que preguntarnos si podemos someter a medición a las instituciones públicas, a los funcionarios, a los empleados y a los colaboradores. ¿Cómo se mide la ética? Y esa es la parte más importante. La ética está basada en comportamientos, a partir de ese valor universal sobre cómo nosotros tratamos la carga de la decisión en función de un resultado. Y la probidad en función del cumplimiento de la regla y en el marco de aquello que signifique ir exactamente hacia lo correcto. La transparencia entonces no es un simple, es decir, expresión retórica. Es decir, la rendición de cuentas no es una simple pirotecnia alrededor de esas campañas de lo que no somos. Y la auditoría social no es una simple frase. Las tres palabras en conjunto son la respuesta más importante para que vayamos construyendo principalmente ese eslabón. El Estado de Derecho, la gobernabilidad y la gobernanza están basados fundamentalmente en la capacidad que tienen las instituciones públicas de entender que detrás de todo lo que nosotros estamos haciendo, estamos midiendo cada vez
que hacemos una auditoría, cada vez que hacemos una evaluación concurrente y de desempeño, estamos evaluando el nivel y la calidad de las instituciones y sobre todo estamos aplicando esos test de estrés éticos. Es decir, la pregunta es, ¿vamos a seguirlo haciendo en esa perspectiva? Para poder medir la ética institucional, vamos a aplicar criterios entonces que sean capaces de demostrar que estamos construyendo Estado de Derecho, que estamos creando las condiciones para que las instituciones tengan el tamaño suficiente para responder a ese trazo planificado y sobre todo vamos a construir una gobernanza que nos permita darle legitimidad al trabajo que nosotros estamos haciendo, vamos a dar participación a los ciudadanos y vamos a demostrar que hay resultados que están directamente vinculados al papel nuestro, pero hay muchas preocupaciones en el mundo y esas preocupaciones están basadas en el buen gobierno. Está aumentando el temor y ese temor está demostrando que el peso en los estudios a nivel internacional está más dedicado a la preocupación por la opacidad y por la corrupción. Hay otras preocupaciones, pero el tamaño de las preocupaciones a nivel mundial del estudio que hizo la OCDE en el 2017 confirma que esa es la tarea más importante y es esa por la cual tenemos que empezar a construir. ¿Qué hacer? ¿Qué poder hacer en este marco? En un curso de ética y probidad, nosotros invitamos a seguir lo que se denomina el efecto mariposa. Es decir, si ustedes recuerdan que Edward Norton Lawrence en 1963, en ese discurso en el MIT, en Massachusetts, dijo que el aleteo de una mariposa era capaz de producir tormentas en el Brasil. Y esas tormentas podían extenderse hasta Texas. ¿Qué era exactamente lo que estaba diciendo? Estaba diciendo en la traducción de la perspectiva ética y de la probidad que el comportamiento institucional que nosotros tengamos en las CFS de América Latina son capaces de generar olas intencionadas para demostrar que en la medida en que nosotros hacemos lo correcto, estamos imponiendo un nuevo escenario y la gente nos va a imitar. El efecto mariposa puede ser capaz de extender la fuerza suficiente para que contagiemos. El gran principio de los estudios cuánticos nos enseñó que en la medida en que hagamos la fusión podemos desencadenar energías y es eso lo que hace que las instituciones puedan extender a través de su ejemplo, a través del testimonio, todos aquellos marcos que permitan que el resto de las instituciones públicas, desde valores y desde la aplicación contundente del cumplimiento de estos principios de hacer lo correcto, van a ir construyendo lo que se llama el gran legado. Desencadenar actos éticos, es decir, no solamente es ahora una obligación, sino que es la medida más urgente. ¿Cuáles son esos principios? Los ejemplos y los testimonios que hemos recibido a lo largo de la historia son los que marcan de alguna manera esas visiones inspiradoras. ¿Seguimos inspirándonos? Sí, vamos a seguir inspirándonos y vamos a seguir confirmando que los ejemplos definen nuevos caminos. Las FES de América Latina son testigos y pueden ser a través de una historia en la cual tomemos decisiones que inspiren y sobre todo sean ejemplo en América Latina. Finalmente, la ética ahora es un llamado global para hacer desde la perspectiva de la probidad lo correcto, hacer que las instituciones construyan esa capacidad de poder hacer que se cumplan los principios del papel que le corresponden tanto a las EFS como a las instituciones públicas y de estas decisiones ya no hay regreso. La ética no tenemos que entenderla entonces como las leyes que me limitan o las normas o los reglamentos. Depende de cómo nosotros valoremos nuestro sentido humano y cómo nosotros frente a las decisiones que tomemos o tomamos en favor de los demás hagan que mejore la vida de los otros. Y ese papel es fundamental para comprender principalmente que el principio de la probidad, si bien regula el comportamiento y la actuación en base a leyes, también hace que transparentemos lo que la sociedad está demandando. Ser éticos y probos. ¿Seguimos la ola que nos está arrollando en América Latina o construimos
el ideal de un mundo basado en la ética y la probidad. El Prometeo que todos llevamos dentro, la luz que todos llevamos dentro, a través de instituciones probas, podemos extenderla en todo este continente. Y esa es la tarea que nos corresponde a partir de ahora, como marcos que nos sirvan para el comportamiento del último empleado público de América Latina, de las EFS, hasta los grandes decisores de los señores contralores generales de cuenta, que pueden construir un mundo distinto al que ahora tenemos. Muchas gracias. Y quiero hacerlo desde la perspectiva del pensamiento de Nelson Mandela. Que tus decisiones reflejen tus esperanzas y no tus miedos. Este es el momento de actuar para las EFS de América Latina. Buen día para todos.